Buenas noches. A continuación, les voy a presentar nuestra evidencia de aprendizaje sobre los indicadores financieros y fortalecimiento de los sistemas de información. Mi equipo está conformado por Lendy Guadalupe Ruiz Lara, Adriana Lisbeth Rubineri, Heidi Yara Rojas Pinacho, Iván Alejandro Alfaro Guillén y una servidora, María del Carmen Arana Quirós. En esta evidencia se realizó un análisis actualizado en base a los indicadores: esperanza de vida al nacimiento, esperanza de vida a los 65 años, incidencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años. A continuación le doy la palabra a nuestra compañera Adriana, que nos va a hablar sobre el indicador esperanza de vida al nacimiento. Gracias, Carmen. Buenas noches. Bueno, empezamos con el primer indicador, que es esperanza de vida al nacimiento. Esta ficha técnica se hizo una actualización en la definición, en donde, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la esperanza de vida es el número de años que en promedio se espera que alguien viva y puede calcularse al nacer o después del nacimiento. La fuente generadora de esta información se actualizó, siendo la CONAPO, con una fecha de actualización del 9 de enero del 2026. La importancia de este indicador es que nos permite medir el nivel de salud y bienestar de una población y que con esto existan planes y acciones para la mejora de la calidad de vida de las personas. Como valor de referencia, de acuerdo con el Banco Mundial, se realizó un análisis y se pudo observar que existe una tendencia de crecimiento entre los años 2000 y 2010, en donde la esperanza de vida fue de los 72.56 años a los 73.72 años. Para el año 2020 disminuyó en 70.45 años. Y bueno, esta disminución se puede explicar por la emergencia sanitaria que hubo por la pandemia del COVID-19, que incrementó de manera abrupta la mortalidad. Por último, tenemos una observación. Este indicador nos muestra el comportamiento general de la mortalidad de la población y nos permite identificar desigualdades entre las diferentes entidades federativas. Gracias. A continuación, nuestro compañero Alejandro nos va a hablar sobre el indicador esperanza de vida a los 65 años. Hola, buenas noches. Bueno, el indicador que les voy a presentar es esperanza de vida a los 65 años. En este apartado, para los 65 años, las estimaciones CONAPO indican que alrededor de 16 a 17 años adicionales en 2000 a 2010 se extienden de 17 a 18 años. En 2020, por mejoras en salud geriátrica, se denota un crecimiento de manera constante en la esperanza de vida. Esto también da afirmación que un resultado en un incremento de este marcador fue la mejor atención de enfermedades crónicas degenerativas, ejemplo diabetes e hipertensión, lo que se califica como una mayor supervivencia en la etapa de la vejez. Para este indicador podemos aseverar lo siguiente: el incremento de la longevidad postjubilación. En las últimas 2 décadas, una persona que alcanza los 65 años ha ganado en promedio 1.4 años adicionales de vida. Esto indica que el sistema de salud ha logrado cronificar enfermedades que antes eran mortales en la transición a la tercera edad. En segunda instancia, la brecha de género. Existe una distancia persistente de aproximadamente 2.5 años a favor de las mujeres. En el año 2020, una mujer de 65 años puede vivir casi hasta los 84 años, mientras que un hombre queda cerca de los 81.6 años. El siguiente rubro que abordé es la implicación para la gerencia en los servicios de salud. Precisamente existe este aumento que el indicador no necesariamente implica años de vida saludables. Para la gerencia esto se traduce como una mayor demanda de servicios para el manejo de multimorbilidad, como es la diabetes, hipertensión o demencias, durante un periodo más prolongado. El ámbito financiero también es un rubro importante a estudiar. Desde la perspectiva financiera en México, este incremento presionó los fondos de pensiones y eleva el gasto de salud del bolsillo del paciente. Y este gasto también institucional se refleja en instituciones, por ejemplo, de tercer nivel hasta primer nivel. Como gerente, este foco debe virar a que los programas de envejecimiento sean exitosos para reducir el costo de hospitalizaciones recurrentes. El impacto del 2020, a pesar de la crisis sanitaria, la tendencia histórica de ganancia de esperanza de vida a los 65 años se ha mantenido más resiliente que la esperanza de vida al nacimiento, debido a que los avances médicos en control de enfermedades degenerativas siguen sosteniendo la supervivencia de los adultos mayores.
En 2012, de acuerdo con la OCDE, el promedio de vida de los hombres fue de 65 años y para las mujeres en relación a 20.9. En México el promedio es de 16.7 y 18.6 respectivamente. Con esto concluyo la explicación de este indicador. Ok, a continuación le cedo la palabra a la compañera Yara, donde nos hablará sobre el indicador incidencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años. Buenas noches. Sí, la incidencia de desnutrición moderada y grave en menores de 5 años, como lo define CEPAL, es un indicador que define la prevalencia de niños con peso inferior en forma moderada o grave al peso normal. Corresponde al porcentaje de niños de 0 a 5 años de edad, cuyo peso por edad es inferior a 2 desviaciones estándar por debajo de la mediana del peso para la edad de la población de referencia. La fuente generador de la información es en SANUD 2025 y el instituto responsable de calcular este indicador es el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUD, junto con la Secretaría de Salud. A continuación, muestro algunos datos estadísticos encontrados en la investigación. En el año 2000 se mostraron los siguientes datos estadísticos. La desnutrición crónica afectaba aproximadamente al 26 y 27% de los menores de 5 años. La emaciación rondaba entre el 6%, mientras que el bajo peso para la edad estaba cerca del 10 y el 12%. Las cifras eran más altas en zonas rurales, con el 43%, y en el sur del país fue el 38%, reflejando desigualdades regionales y socioeconómicas. En contrastes con la Ciudad de México, que la prevalencia era menor, entre el 13 y el 14%, evidenciando el impacto de urbanización y mejores accesos a los servicios. Por otro lado, en el año 2010 se registraron reducciones en las prevalencias de desnutrición crónica en menores de 5 años. Y para el 2020, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial manifiestan que la incidencia de desnutrición moderada y grave y la prevalencia había bajado al 3.9%. La baja talla era de 13.9% y la emaciación al 1.2%. La investigación nos demostró que los mayores porcentajes de baja talla se encontraron en localidades rurales, a lo contrario con las urbanas. Podemos concluir diciendo que la desnutrición aguda, a pesar de su importante disminución a lo largo del tiempo, requiere ser abordada por la agenda de autoridades de salud e instancias intersectoriales debido a los graves daños en el crecimiento, desarrollo y supervivencia infantil. Por mi parte ha sido todo. Gracias. A continuación, la compañera Lendi nos presenta el indicador tasa de mortalidad infantil. Buenas noches, compañeros. El indicador de la tasa de mortalidad infantil, según la OMS, la define como la probabilidad de que un niño nacido en un año o en un periodo específico muera antes de cumplir un año, si se le aplica las tasas de mortalidad específicas por edad de este periodo. Según el algoritmo para calcular la tasa de mortalidad infantil, dividiendo el número total de defunciones de niños menores de un año en un lugar y un periodo específico entre el total de nacidos vivos en este mismo periodo, multiplicando el resultado por 1000. Según los datos de los años analizados, en el año 2010 la tasa de mortalidad a nivel nacional era de 15.72 y en el año 2000 era de 21.65. Entonces hubo una gran disminución de acuerdo al año 2000 al año 2010. Asimismo, en el año 2020 la tasa a nivel nacional era de 10.46. Si nos damos cuenta, de acuerdo conforme los años van transcurriendo, la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo.
Sin embargo, los estados con mayor tasa de incidencia en el recorrido de estos años ha sido Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y los estados con menos incidencia han sido Baja California y Nuevo León. Esto quiere decir que los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca han mantenido una incidencia más alta y se puede deber a diferentes factores. Uno de ellos es que en los estados del sur de México existe un mayor nivel de pobreza, lo cual provoca el aumento de los determinantes que influyen en la muerte infantil, como la falta de recursos en las instituciones sanitarias, la falta de servicios básicos como el agua potable y saneamiento. Enrique Bravo menciona que un estudio recomienda que para reducir la mortalidad en zonas rurales es fundamental mejorar el acceso a los servicios de salud, así como incrementar los recursos disponibles y fortalecer las competencias del personal de salud. En conclusión, el sistema sanitario ha logrado disminuir la mortalidad infantil en todos los estados de la República, incluyendo a los estados con mayor incidencia. Este logro se debe a que, a pesar de la implementación de programas y el abordaje de las desigualdades, a la implementación de programas y el abordaje de las desigualdades. Y a pesar de ese avance, aún existen desafíos que abordar, puesto que las tasas de mortalidad infantil de México ha superado a los países miembros de la OCDE, es decir, que tiene una alta incidencia de muerte. Por mi parte es todo, compañeros. Ok, por último, la importancia de poder conocer los resultados de los indicadores en los servicios de salud es fundamental para la toma de decisiones estratégicas. Para el gerente en servicios de salud, el análisis de indicadores como lo son productividad, eficiencia, calidad y costos nos permiten identificar áreas de oportunidad, así como poder optimizar recursos y mejorar la atención hacia los pacientes. Sería todo, muchas gracias.